Estimados oyentes, hoy hablaremos de cultura, sociedad y algo de la ley. 7 segundos y comenzamos. Ciencia denominada antropología cultural ha elaborado un concepto específico y general de cultura. Específico apoyándose en datos de la psicología social y de la sociología. Y en general, pues ha estado buscando siempre elementos universales, es decir, rasgos comunes a todas las culturas. Y por esto la definición de cultura abunda en generalidades y al principio al estudiante le da la impresión de que se trata de un macaneo libre. Pero cuando se investiga en ese campo se ve que se trata de algo real y bastante humano. B. Taylor, por ejemplo, en su libro Cultura Primitiva, Nueva York, 1923, define la cultura como ese modo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, las leyes, las costumbres y otras aptitudes adquiridas por el hombre como miembro de una sociedad. En esa dirección, Rumney y Mayer, en su manual de sociología, tratando de encontrar elementos universales a toda cultura, sea primitiva o evolucionada, afirma que tienden a satisfacer necesidades y deseos básicos del pueblo. Para ello se adentra en vastas zonas de la vida social, y estas zonas son: primero, el habla; segundo, los rasgos materiales; tercero, el arte; cuarto, la mitología; quinto, el conocimiento científico; sexto, las prácticas religiosas; séptimo, el sistema familiar y social; octavo, la propiedad; noveno, el gobierno; y décimo, la guerra. Aunque la inclusión de la guerra como universal en todas las culturas ha sido rechazada por muchos estudiosos, afirmando que ha habido comunidades que no conocieron la guerra organizada, cosa que consideran un rasgo relativamente reciente en la evolución de las sociedades humanas. Pero en el primer punto, referente al habla, lactu sensu, la mayoría de los manuales de Linton, Herkovich, McIver, Gardiner, etc., coinciden que sin lenguaje no hay cultura. Así que, como fue necesario el alfabeto y la escritura para la aparición de la historia, fue menester mucho antes la aparición del lenguaje para que existiera la cultura, aunque el estudio antropológico de la cultura es muy reciente. Así las cosas, para la mayoría de los investigadores, la cultura es todo cuanto hace el hombre intencionalmente. Quiere decir que una obscenidad escrita en un baño de la terminal de ómnibus es cultura, al igual que una rima de Becker, o la máquina de moler café, los anteojos ahumados y el pantalón vaquero, el arco y la flecha, la partida de nacimiento, una boleta de infracción del tránsito, la llave de paso, etc. Todo cuanto hace voluntariamente el hombre, no desde luego lo que hace involuntariamente como su transpiración u otras secreciones, todo lo que hace voluntariamente, reiteramos, es cultura. Pero para el concepto filosófico de cultura, el que tiene por lo general un hombre escribir una mala palabra en la pared es incultura, lo mismo que traducir mal una rima de Becker o pasar un semáforo en rojo. Aquí con este concepto se puede decir que en toda sociedad o en toda cultura siempre ha habido individuos más cultos y otros incultos. Lo triste se da cuando los incultos atacan la cultura, pero peor aún cuando atacan los cultos. Desde el punto de vista filosófico, la noción de cultura define el conjunto de realizaciones genéricas del espíritu humano. Los griegos contrapusieron ya naturaleza y cultura, y esta dicotomía se ha prolongado de hecho a través de las diversas concepciones occidentales encaminadas a delimitar el hecho cultural. Hegel, Nietzsche, Spengler, Scheler, Hartmann, etc., dedicaron especial atención a la cultura.
Aquí, en términos generales, una cosa ingresa al campo de la cultura cuando existe por referencia a un valor. Por ejemplo, el valor belleza o bien el valor utilidad. De hecho, el concepto de cultura remite a la noción de espíritu objetivo o a la de espiritualización de los objetos presentes, objetos naturales. Así que la filosofía de la cultura se plantea tres problemas básicos: la realización de los objetos culturales, la reflexión sobre estos objetos considerados en sí mismos, y la interacción entre el sujeto de la cultura, espíritu subjetivo, y el objeto de la cultura, espíritu objetivo u objetivado. Y la referencia de la cultura al hombre, por otro lado, conduce, en último término, a una reflexión sobre el propio hombre, tanto en su hacer como en su hacerse. En otros términos, esta noción filosófica está más cerca que la noción de antropología cultural del concepto de cultura que tiene, o mejor dicho, aunque no lo tiene, del que piensa el hombre de la calle cuando dice cultura o bien hombre culto. La Dirección General de Cultura o el Ministerio de Educación y Cultura también trabajan sobre este concepto de cultura. El concepto de cultura que tiene aquella repartición se puede llamar Dirección de Cultura General o Dirección General de Cultura. Y este concepto filosófico es el que maneja en cierta forma el ciudadano común, cuando dice que un individuo es inculto. Así, cierta vez una pareja entró en la ciudad prohibida en China, y el guía dijo: aquí la acústica es maravillosa, y cuando florezca será aún más maravillosa, dijo el hombre. Y un culto con una novia inculta fueron a escuchar un concierto. El novio dijo a la novia observando el programa: van a interpretar el concierto para piano de Mozart. Dura 34 minutos y está en sol. Oh, lástima que no traje el bronceador, acotó ella. Ahora bien, y respecto de esta cultura, resulta triste un individuo inculto, pero muchas veces ello obedece a que no ha tenido oportunidad de cultivarse por muchas razones. Más triste resulta el ataque directamente macabro a la cultura, como la quema de la Biblioteca de Alejandría, el bombardeo de Monte Cassino o de la Catedral de Colonia, o de los puentes de Roma. Aunque en este último, el de Roma, cabe reconocer que en defensa de la cultura, la orden a la aviación norteamericana fue de no bombardear el Ponte Vecchio, el cual se salvó y que tiene más de 2000 años. Otros monumentos como el Partenón en el Acrópolis de Atenas han recibido un cañonazo con mala suerte porque allí se guardaba un depósito de pólvora y resultó bastante dañado. Pero también existen ejemplos de defensa de la cultura que reconcilian con la especie humana. Así, por ejemplo, cuando se construyó la famosa represa de Asuán, en Egipto, más de 2 docenas de templos y sepulcros y otras joyas de arte de inestimable valor iban a quedar abajo del agua. El país estaba pobre y necesitaba esa represa que tenía una muralla de 5 kilómetros de longitud, una altura mínima en el centro de 70 metros y una longitud de embalse de más de 400 kilómetros. 700 kilómetros cúbicos más de agua para el lago de Nasser. Entonces, Sed al-Ali pidió auxilio al mundo. Egipto solo no podía salvar estos monumentos que iban a quedar abajo del agua. Tenía que ayudarle el mundo entero. La respuesta constituyó una contestación solidaria en defensa de la cultura, sobre todo en el mundo occidental. Un centro internacional de documentación fundado en 1955 hizo fotografiar con precisión toda la zona de Asuán hasta las fronteras del Sudán. Así se descubrieron por lo demás monumentos de cuya existencia ni se sospechaba. Así que había que desmontar y trasladar esos inmensos monumentos a otro sitio escapando del agua. Los templos de Abu Simbel, Calabsha, Dacca, Bait el-Bali, Amanda, etc., a sitios más altos y a orillas del Nilo, y los de Buen y Semna Kuma al Museo de Jartum. Una serie de construcciones menores fue obsequiada en agradecimiento a las distintas naciones que participaron de la acción salvadora. El arriesgado traslado
que no tiene precedentes en la historia de templos enteros, sobre todo el de Abu Simbel, tropezó con dificultades inmensas. Mientras en Abu Simbel se trabajaba contra reloj porque el agua subía, el templo de Calafia solo estaba seco en los meses de verano. En ambos casos hubo que transportar cientos y miles de bloques en grúas y camiones, también en lanchas, y armarlos a 38 kilómetros de distancia, en el caso de Calafia. En otros hubo que construir una vía tipo ferrocarril especial de una trocha de 6 metros, para que los bloques se desplazaran con llantas especiales de hierro. Y con este método se pensó correr, es decir, trasladar el de Abu Simbel, pero resultaba muy caro. Entonces se optó por la solución más barata para este solo templo, que costaba 36 millones de dólares. Como se sabe, el templo de Abu Simbel son esas estatuas sentadas una al lado de otra, de 20 metros de altura, que se encuentran a la entrada de un gran templo subterráneo, sentadas y con las manos en los muslos y dedos tocando las rodillas. Así que se tuvieron que aserrar las piedras en bloques de hasta 30 toneladas. Se numeraron cuidadosamente y luego se trasladaron 64 metros más arriba. Una de ellas es la estatua de Ramsés II. Y como se sabe, este templo fue construido durante el reinado precisamente de Ramsés II, 1324-1258 a.C. La cabeza de Ramsés, como la cabeza de la princesa que se encuentra al lado, fue cortada por el cuello y levantada con grúa, unas 30 toneladas cada una. La nariz es del tamaño de un hombre, y es una nariz personalísima y respetable. Luego se unieron las partes, y hoy los cortes ni se perciben.
En todas las culturas, como en todas las sociedades, se imponen muchas normas de conducta con recompensas y por otra parte con castigos a los que se salen de ruta, es decir, para los que no cumplen. Las normas proceden de las costumbres porque hay usos y costumbres. Las costumbres, por ejemplo, respetar a los padres, son más importantes para el bienestar social y su correcto cumplimiento es recompensado y su incumplimiento es castigado. El uso se refiere más a las instituciones, por ejemplo, el anillo de compromiso, que se debe a una institución dedicada a regular el matrimonio. De las costumbres devienen las leyes que pueden ser escritas y no escritas. Cuando están fuertemente arraigadas no hace falta escribirlas. Por ejemplo, Inglaterra, que todavía no tiene su constitución, porque está desperdigada en unos cuantos documentos. En cambio, cuando no se acostumbra a cumplirlas, a las leyes, es cuando más se legisla y se discute y se habla en torno de tal legislación, como en nuestro caso con la Constitución o con algunas de nuestras leyes que nadie cumple y que tienen su número. Entre la personalidad y la cultura existe una interacción mutua o recíproca y así se pueden dividir las respuestas que se dan a las pautas culturales. Y por otra parte, para aclarar la relación del individuo con los múltiples sistemas sociales se usan los vocablos técnicos de status y función. Status es el lugar que un individuo ocupa en un sistema dado, es la posición del individuo dentro del grupo. Y la función o rol es una suma de estatus, una suma total de las pautas culturales asociadas a un estatus particular. Ejemplo, el señor José Pizcueta es gasista matriculado, yerno en la casa, socio del Club Atlanta y pastor metodista. Todas estas funciones dan su estatus. Ahora bien, el estatus suele dividirse en adscripto y adquirido. El adscripto es el que corresponde al individuo, ya le corresponde. Por ejemplo, hijo del rey, hijo de rico, hijo de pobre. El adquirido es el que él conquista. Él es el que llega a gasista o a presidente de la compañía o a presidente del club. Y como a todos nos interesa el estatus, existe la noción técnica de prestigio y estima. Así, si el vecino cambia el auto, nosotros empezamos a consultar planes para cambiar el nuestro. Pero no siempre se puede rivalizar, o pueden surgir imponderables. Así, cierta vez una señora se compró un hermoso tapado de pieles que le daba más estatus. Pero a las 2 semanas comprobó que la vecina del frente se había comprado uno idéntico. Con lágrimas en los ojos fue al marido a comunicarle la infeliz coincidencia. ¿Y qué quieres ahora, que te compre otro?, preguntó él. Y ella contestó resignada: y siempre va a salir más barato que cambiarnos de casa. Es que el afán de prestigio o el afán de elevar el estatus nos puede inducir a comprar lo que no debemos todavía comprar. Cierta vez un marido le regaló a su cara mitad un nicho para el cumpleaños. Al año siguiente, para el otro cumpleaños, ella le pidió un tapado de piel. Pero si todavía no has usado el regalo que te hice el año pasado, protestó él.
Lamentablemente, la sociedad está más interesada en la función que desempeña el individuo que en el hombre mismo. De una forma u otra, la gente se hallan encasilladas en varias categorías que determinan las funciones que han de desempeñar en el grupo. Y esto se torna molesto cuando uno da una conferencia o desarrolla un tema. Siempre tratan de encasillarlo, es decir, tratar de ver dónde está su ideología. Asimismo, es inherente a la cultura o a las culturas el folclore. Tiene mucha importancia si se atiende a la cultura desde el punto de vista antropológico, es decir, como conjunto de maneras de vivir y de pensar tradicionales de un grupo humano particular. El inglés William Jones Toms, cuyo seudónimo era Ambrose Tom, usa por primera vez la expresión folklore el 22 de agosto de 1846, o sea, folk, gente, pueblo, y lore, saber o conocimiento, saber común. Y es el mismo Toms, Ambrose Tom, el que da la definición, y dice: aquel sector del estudio de las antigüedades y la arqueología que abarca el saber tradicional de las clases populares de las naciones civilizadas. Apenas nació el término ya chocó a la gente. Más tarde solían decir en nuestro país: ¿cómo vamos a denominar a la chacarera, al gato, a la chicha y la hierra con una palabra inglesa? Claro que aquí confundían el folclore como objeto, la expresión natural del saber de este pueblo, con el folclore como ciencia, por una parte, y por otra no tenían en cuenta que, salvo excepciones, todos los grupos humanos tienen folclore. De todas maneras, el término importado chocó, y Unamuno, por ejemplo, propuso llamarle demótica. Mariano Cavia propuso demopecia, Pedro Martín Camps y Camps demopedia, Poviña propuso folclología, y muchos otros términos, como demopsicología y demología, se propusieron, pero no han podido con el uso y la costumbre. Así que se sigue diciendo folclore con K y luego con C. Así pasa siempre. Cuando nació la sociología se quejaron del término híbrido, mitad latín socius, mitad griego logos, sociología. Pero allí quedó. Y también se sugirieron términos nuevos, y no cuajaron. Es que con las ciencias pasa como con los grupos humanos. Cuando llega uno nuevo, los otros le hacen el vacío, máxime si entra por la ventana, o cuando quiere pasar sobre la categoría de los demás. Esto último es más peligroso porque el nuevo quiere ser casi el único. Así ocurrió con el psicologismo o el sociologismo, que pretendían explicar todo por su respectiva ciencia o desde su enfoque. En efecto, todas las cosas pueden considerarse un hecho social desde una cierta perspectiva, desde el teorema de Pitágoras hasta una constitución nueva o un dolor de cabeza. Pero ese no es el tema. La cuestión es que la ciencia del folclore nació y se dieron muchas definiciones de ella. El diccionario dice: folclore, conjunto de las tradiciones, creencias y costumbres de las clases populares, ciencia que estudia estas materias. Y Lemoyne dice: folclore es todo lo que es conocido en el pueblo por la tradición y aún la herencia de los siglos pasados. Boas expresa: el folclore es aquel aspecto de la etnología que estudia la literatura tradicional, mitos y cuentos de los pueblos de cualquier cultura. Arthur Ramos lo define como una división de la antropología cultural que estudia aquellos aspectos de la cultura de cualquier pueblo con respecto a la cultura tradicional, o sea, respecto de mitos, cuentos, fábulas, adivinanzas, proverbios, sabiduría tradicional y anónima. Aquí se pone el acento respecto de la cultura tradicional, de su carácter anónimo y además de que se trata de la parte baja del pueblo. Equivale a decir que es menester una transmisión de cultura tradicional. De esta manera las canciones de protestas hechas en gabinete del asfalto no pasa a ser folclore, aunque en su letra se use canciones o poesías que pertenecen al folclore. La condición de que el folclore corresponde al vulgus,
al vulgo hace necesaria la estratificación social. Así que en lugares donde hay una sola clase social no hay folclore, como en algunas tribus del África. Y es obvio, si los de arriba no aprietan a los de abajo, ¿de qué se van a quejar los de abajo? El folclore chino canta aún hoy las melancólicas canciones de las mujeres que llevaban a sus maridos, verdaderos esclavos, la comida cuando se construyó la muralla china. Allí murió toda una generación china. Como los portugueses fueron grandes navegantes, debido a que tenían que ir a buscar mejores condiciones allende el mar, hoy se escucha todavía las tristes canciones del fado en las que las esposas se lamentan de la ausencia de sus maridos por años. Ese es un auténtico folclore portugués. Otra característica del folclore es lo colectivo, aunque no todo lo colectivo es folclórico. De ese modo, el autor de la expresión «la carabina de Ambrosio» no es un señor Ambrosio tal, sino que ello es colectivo. Asimismo, los refranes, como «sin decir agua va», también forman parte del folclore, pero nacieron colectivamente. Por ejemplo, cuando en las ciudades medievales las calles eran estrechas y sin cloacas, un sujeto debía vaciar el lavador por la ventana, por la noche, y tenía que avisar, no sea que pasase un trasnochador, un don Juan, y recibiera el baño gratuitamente. De allí salió el grito «agua va», por lo tanto, sin decir agua va equivale a decir sin avisar. Y tiene su correlato en nuestra lengua cuando decimos sin avisar como trompada de mudo o como pedrada de colla, porque el colla generalmente es callado. Parece que el refranero, parte del folclore, ha nacido en distintos lugares anónimamente y a veces obedeciendo a necesidades comunes. Por lo tanto, el contenido de la proposición o el juicio de ciertos refranes coincide en los distintos países. Nosotros decimos, burro viejo no marca el paso, y los alemanes dicen, lo que no aprendió Juancito ya no lo aprende Juan. Nosotros decimos, acordarse de Santa Bárbara cuando hay tormenta. En Rusia se dice, si la tormenta no es muy fuerte, el campesino se olvida de santiguarse. Los chinos dicen, saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe, he aquí la verdadera ciencia. Pero en general todo refrán, como por ejemplo, en casa del herrero cuchillo de palo, pertenece a un hecho empírico aquí y ahora y constituye una ley relativa, de relativa generalidad. Es decir, que no es una ley general como la ley científica, por lo que no puede oponérsele otro refrán como el que dice, al que madruga Dios le ayuda, y no por mucho madrugar se amanece más temprano. No existe allí contradicción porque no se tratan de leyes generales, sino que son leyes empíricas que obedecen a su aquí y a su ahora.
Walter Lippmann, por ejemplo, ya en 1922, en su obra Opinión Pública, Public Opinion, hizo un enérgico llamado al experto como indispensable para la formación de la opinión pública. Luego, en 1925, en su libro Panton Public, se volvió escéptico y sostuvo que frente a dos camarillas que pugnan, el pueblo es algo amorfo, que se limita a controlar la lucha entre los bandos, pero que se puede moldear y manipular. Pero a veces el pueblo demuestra que no es tan amorfo, que acepta productos de cuarta por radio o televisión, pero que ello no implica que esté de acuerdo con lo que se dice, sino que no tiene opción. Puede mirar con poca impaciencia una decadencia general de la cultura en los medios de comunicación, aunque esté en desacuerdo. La participación del público en los programas, de todos modos, siempre es mínima. Por más que se invite a participar telefónicamente en los programas, los que se avienen son muy pocos. Esto nos recuerda que cierta vez en un espacio de televisión había que contestar una pregunta apenas el televidente era llamado por el animador. Dichos programas consiguen bloquear las escasas líneas telefónicas y no constituyen una solidaridad con la población, pues el teléfono puede resultar útil cuando se lo precisa por cualquier accidente o urgencia. Pues bien, en uno de esos programas suele preguntarse cosas sencillas para que todos puedan decir la definición, para que todos puedan contestar. Por ejemplo, ¿cuál era el nombre de la esposa o la mujer de Adán? Para que cualquiera pueda dar el blanco, si tiene la suerte de que se lo llame. En cierta audición había que decir Adán. El animador discó y atendió a una dama que no estaba sintonizando el programa. Muy buenas noches, dijo el locutor. Por 1,000 pesos, señora. ¿Puede usted decirme cuál fue el primer hombre? Ni por 1,000,000 de pesos se lo diría, contestó la dama. En fin, y pasando a otra cuestión, el concepto de cultura de la antropología cultural suele usarse lato sensu como sinónimo de civilización. Así que se habla indistintamente de civilización maya o cultura maya, de civilización cretense y cultura cretense. Hay quienes distinguen la civilización como dada en un espacio-tiempo y asignan a la cultura un hacer más amplio. Así, dentro de la cultura hay varias civilizaciones. Dentro de la cultura occidental estaría la civilización cretense, romana, etc., y en la cultura americana estaría la civilización azteca, la quichua o la maya. Pero lo principal aquí es establecer primero la definición. Otros autores hacen hincapié en la civilización como lo que distingue al hombre de los animales, como por ejemplo Goldenweiser. Así que en los manuales, cuando se deja de ejemplificar con los animales, se estaría entrando en la civilización. Y en efecto, un hombre civilizado, entre comillas, no es tan animal. Y en efecto, los manuales de Linton, McIver, Espinas, Durkheim, etc., cada rato están poniendo ejemplos de comportamiento de chimpancés y patos y gallos. Herskovich, por ejemplo, en El hombre y sus obras transcribe el estudio de Schechelderum Ebbe en Social Behavior o Bears de 1935. Allí se estudia la ley del picotazo. En un gallinero, un gallo picotea a los otros 19 y no es picoteado por ninguno. El siguiente en el ranking picotea a 18 y es picoteado por 1. El otro que sigue picotea a 17 y es picoteado por 2, hasta que al final el pobre infeliz que está al último de la lista no picotea a ninguno y es picoteado por todos. Y luego el autor estudia cómo varía el ranking según los periodos de celo y cómo un líder que es despojado se viene abajo, etc. Esto es asimilar la sociedad animal a la humana o viceversa. Pero muchos filósofos no admiten el término sociedad animal. Cuando la sociología era palabra prohibida en Francia, Espinas presentó su tesis doctoral sobre sociedades animales. Era en el año 1877.
Los profesores de moral y de filosofía consideraban a la sociología como un agradable pasatiempo donde podrían chapucear los matemáticos, médicos, ingenieros físicos, etc. Así que el Tribunal de la Facultad de Letras de París casi lo huevea a Alfredo Espinas y su tesis porque produjo el furor de los examinadores. Caro y Paul Janet le fueron muy hostiles en el tribunal. Todavía en 1893, es decir, 16 años después, cuando Durkheim presenta su tesis doctoral en la misma facultad, otra vez Paul Janet casi lo bocha, gritándole que Aristóteles era tan científico como Augusto Comte. El trabajo del judío francés Emilio Durkheim versaba sobre la división del trabajo social. Y todavía más cerca, en este siglo, en el Manual de Filosofía de Wilhelm Windelband, en el segundo tomo de Filosofía Moderna, en el artículo Hegel se lee que la noción de espíritu objetivo de Hegel abarca todo cuanto se estudia hoy bajo el inelegante término de sociología, y ya estamos en 1907. En fin, volviendo a la cuestión, otra diferencia que podemos establecer entre civilización y cultura, a nuestro entender, es que desde el punto de vista de la antropología cultural no se puede hablar de decadencia de la cultura. Todo lo que hace el hombre intencionalmente, como dijimos, es cultura. En cambio, sí existen decadencias de las civilizaciones. Dicho más sencillamente y volviendo al irracional, la decadencia de la civilización ocurre cuando el hombre se comporta como un animal. Otros autores como Jay Ramney y Joseph Mayer opinan, basándose en Goldenweiser, que la civilización es la última etapa de la cultura. Equivale a decir que van entendiendo como civilización el grado de adelanto de un pueblo. Cuando aparece la técnica, aparece la civilización. Otros autores, MacIver y Alfred Weber, refieren la civilización a las cosas de orden utilitario. Otros acentúan el carácter espiritual de la civilización, como algunos alemanes para quienes solo lo técnico no alcanza. Y también respecto de todas las culturas, pero en otro orden de cosas, se da la distinción entre grupo interno y externo, o intragrupo y extragrupo según Ogmund y Ninkoff. El intragrupo es el nosotros, la familiaridad, la simpatía, la amistad y la cooperación. El extragrupo o grupo externo lo constituyen los enemigos, los extraños. Cada uno tira entonces para su grupo. Desde épocas remotas los esquimales decían que eran superiores. Los hotentotes afirmaban que ellos eran hombres reales, hombres de hombres. Los romanos llamaban bárbaros a los germanos, los griegos bárbaros a los romanos. Los judíos llamaban gentiles a los del extragrupo, y no precisamente porque fuesen muy gentiles, sino como idólatras y paganos. Esto constituye el etnocentrismo, que no es más que la preferencia de los individuos por los de su grupo. Así, al decir de Linton, en Estados Unidos hay como 12 universidades que tienen el mejor campo de deporte del país. Y hay varios países, incluidos entre ellos Argentina, que tienen el mejor fútbol del mundo. No sabemos si decir desgraciadamente o afortunadamente, esto funciona así desde tiempo inmemorial. Cuando se lleva al extremo se cae en el chauvinismo, lo cual es nocivo. Pero cuando se lo lleva al otro extremo también es anormal, porque es normal condolerse primero por los de su grupo y luego por los del extragrupo. Si hay 1000 muertos en China, ocupan más o menos la mitad de palabras que si las hay más cerca en un país como Groenlandia. Y si estos 1000 muertos ya son de un país limítrofe, entonces ocuparán varias hojas del diario. Porque parece que la intensidad de los estados afectivos está en relación inversa a la distancia. Pero de todos modos, esta preferencia por los de su grupo, este fanatismo, este chauvinismo, este etnocentrismo, nos lleva a veces al prejuicio racial, que además de ser una estupidez, parece que es eminentemente cultural, puesto que no se sabe bien de dónde deriva, pero tendremos que decir un párrafo sobre él. Claro que para hablar del prejuicio racial
deberemos hablar sin pelos en la lengua. Y para hablar sin pelos en la lengua conviene tener un cocinero calvo. Antes, digamos que respecto de las distintas culturas no existen pruebas de que la monogamia, unión de un solo hombre con una sola mujer, fuera la única forma primitiva de matrimonio. En las sociedades poco evolucionadas, la poligamia, la unión de un hombre con más de una mujer, era generalmente aprobada, si bien en la práctica algunos individuos más poderosos podían tener y mantener cierto número de esposas. Era una cuestión de estatus. La poliandria, unión de un cierto número de hombres con una sola mujer, es rara, y más raro aún el casamiento en grupos. La unión de más de un hombre con más de una mujer. Cuando el estudiante lee todo esto y sigue avanzando en el manual de sociología, comprueba que dicho manual no se detiene a valorizar nada de que esto está bien y aquello no debe ser, sino que narra objetivamente. Pero ello no quiere decir que en una sociedad se pueda aplicar cualquiera de esos casos. Sería un error. Así, cierta vez, un insignificante hombrecito fue a ver a una divina, y ella, concentrada en la bola de cristal, le dijo: «Aquí veo que usted tiene 2 esposas. Debe ser un error». «Es un error, pero es cierto», contestó el hombrecito. Otro estudiante le estaba mencionando a una compañera las cualidades del nuevo rector. «Gallardo, buen mozo, amable, gentil, ingenioso, locuaz y casado», objetó la otra chica. «Y bueno, nadie es perfecto», acotó ella. Otro sujeto era un don Juan y tenía varias queridas. Un individuo quiso saber qué táctica empleaba y se lo preguntó a un amigo de él. «El secreto está en que a todas les dice que ese día es su cumpleaños». «Con razón que está tan viejo», contestó el inquisidor. También existen en toda sociedad los grupos primarios y secundarios. Esta distinción, introducida por Cooley, dice que son primarios los primeros en el tiempo y en importancia. Ejemplo, la familia, la barra de la esquina, el barrio. Son los grupos de la infancia o de la primera juventud y tienen gran influencia en el desarrollo de la personalidad. Inculcan al niño sentimientos como de lealtad, juego limpio, ambición y simpatía que lo hacen un verdadero hombre. Cuando el control que se produce en su seno es de lo mejor, tiende a producir personalidades enteras y bien adaptadas. El control va desde la habladuría a la risa que corrige por miedo al ridículo. En el grupo secundario, por ejemplo, la nación, comunidad o asociación, las relaciones son impersonales e indirectas, transitorias y carentes de intimidad, y el control está en las leyes y en la opinión pública. Quiere decir que los grandes problemas que aquejan al mundo están en su mayor parte dentro del grupo secundario y en algunos muy avanzados en el grupo primario, y entre ellos está el prejuicio racial que veremos de inmediato. Mientras tanto, recordemos, y volviendo a las formas de unión o matrimonio, que cierta vez una señora fue al médico y el profesional le anunció que le quedaban 12 horas de vida. Ella se lo comunicó al marido esa misma tarde y agregó: «Por lo tanto, esta noche quiero ir a cenar con champán al mejor restaurante». «¿Cómo no?», contestó él. «Podemos ir tranquilamente, teniendo en cuenta de que mañana no tienes que levantarte temprano».
El prejuicio racial, acabamos de decir, raya en la estupidez, porque si por una parte se está pregonando que todos somos iguales, por la otra y por su causa admitimos privilegios especiales para una clase que acarrean invariablemente una secuela de desventajas para otras clases. Nada tiene de racial, no surge de la raza ni de la naturaleza. Los problemas raciales son en esencia problemas de orden cultural y nacional, con solo una remota vinculación con el factor biológico de la raza. No hay un sentido innato o instintivo de antipatía, sino simplemente ocurre que el prejuicio racial da buenos resultados, lamentablemente solo para el que lo aplica. Psicológicamente sirve para canalizar la agresión contra un grupo particular que la historia ha convertido en víctima propiciatoria y para fortalecer el sentimiento de la propia importancia en razón de pertenecer a la raza dominante. Por ejemplo, las guerras de religión o la del Genghis Khan. Económicamente sirve para excluir a los extranjeros, entre comillas, o a los del extragrupo de la competencia por los empleos apetecibles, para disminuir el nivel general de salarios y para mantener a los miembros de la minoría en su lugar, obligándolos a aceptar posiciones subalternas y serviles, como por ejemplo el negro a principios de siglo y a fines del siglo pasado en los Estados Unidos. Políticamente, el prejuicio puede ser fácilmente explotado por un jefe o un círculo para fortalecer su poder sobre los demás, al desviar las tensiones políticas hacia una víctima indefensa y aumentando así la solidaridad del grupo frente al enemigo común, y en esa manera lograr la unidad de la nación, unidad que se ve recompensada económicamente por una posición de privilegio derivada de la explotación de la víctima, como sería el caso del gueto judío de Varsovia. En resumen, el prejuicio racial existe porque retribuye con dividendos concretos a la clase que lo aplica, y el prejuicio en general descansa en dos falencias: el error y la falta de reflexión. Cuando se arraiga, el prejuicio es un error común, y en ello radica su desgracia. El ignorante puede ser humilde, pero el que tiene prejuicios comparte su error en las tinieblas de mezquinos intereses que no ayudan a reflexionar. El prejuicio es la noche del entendimiento y puede cegar a todo el grupo en detrimento de otro grupo. El prejuicio ha mandado al cadalso a muchos inocentes. Por un prejuicio se han llevado a cabo grandes genocidios, y en muchas ocasiones es por un prejuicio o por la comodidad que se apoya en él que se ha perseguido a quienes nada tienen que ver con el que ostenta la fuerza. Pero el que ama la verdad, si desea el bien común, puede desde su puesto sacar a la multitud de su falso sueño, para que la luz del entendimiento y de la razón se posesionen del auténtico saber que a la postre, reduciendo el número de los prejuicios, sea la base de la comprensión y de la justicia para todos los grupos del universo, todos aquellos grupos que ansían la buena convivencia. Sin embargo, aunque el prejuicio, como la noche que permite ver las estrellas, sea necesario para la comprensión, según alguna teoría, siempre se puede hacer algo para sacar a la ignorancia del fondo de la caverna platónica, en donde se conforma con solo reflejos. Allí, la molicie del espíritu humano, que tiene miedo de los nuevos rumbos, se aquieta en el reino de las ideas veladas. Y por otra parte, el prejuicio lamentablemente también requiere de un chivo emisario. Un chivo emisario es un objeto sobre el que se desplaza irracionalmente la ira o el resentimiento. Ese desplazamiento, como todo mecanismo de defensa del yo, es un lamentable proceso inconsciente. El que apunta hacia un chivo emisario es desde luego consciente de que experimenta ira o resentimiento, y también es consciente de que lo siente referido a un objeto determinado. De lo que no es consciente es del hecho de que este objeto conscientemente rechazado constituye un sustituto de otro objeto o de una compleja fuente de frustración que en términos racionales le puede resultar difícil identificar como único culpable. Luego y por lo tanto, un chivo emisario aparece cuando se cumplen estas tres condiciones.
Por alguna razón, la verdadera fuente de frustración y resentimiento no puede ser atacada. Ejemplo, soy incapaz para los negocios y muchos me superan. Entonces doy la racionalización de que hay un complot de la mayoría de los negociantes contra mi persona, y ellos son los culpables de mi fracaso, y esa mayoría está integrada por judíos. Segundo, ¿existe algún otro objeto que está simbólicamente relacionado con la fuente de mi frustración? No puedo, en el mismo ejemplo, atacar Fort Knox y llevarme de allí el oro. Por lo tanto, pongo el coche bomba en otro lado que es psicológicamente adecuado como objeto de agresión. Y tercero, por alguna razón, este sustituto está menos bien protegido contra el ataque que la verdadera fuente de resentimiento. De esta manera, la verdadera fuente de frustración puede a veces ser el mismo sujeto que está resentido, y desplaza de esta manera dicho resentimiento de sí mismo al sustituto que está fuera de él. Aquí, además del desplazamiento, aparece la proyección, otro mecanismo de defensa. Consiste, para este caso, en proyectar o atribuir inconscientemente a otros o al exterior los propios conflictos interiores. La mayoría de los sentimientos que proyecta el atacante están en su propia persona y no en la de la víctima o el atacado. Así, puede proyectar su culpa en el otro, que resulta inocente y nada tiene que ver con ella. Esa proyección es aparentemente tranquilizadora, porque le permite permanecer inconsciente de sus propios sentimientos, ubicándolos en algún otro. Y el desplazamiento le permite permanecer inconsciente de otro modo, esto es, eligiendo un objeto equivocado, permanece inconsciente del verdadero objeto. Puede, por ejemplo, elegir otro objeto porque para él resulta peligroso atacar a su padre, que en este caso ha ocasionado la disfunción y la frustración. Pero se trata de una tranquilidad perentoria y aparente, por el momento, porque el que proyecta su ira o su frustración obtiene satisfacción de la atribución de esos sentimientos a otro y así puede enfrentar sus propios sentimientos en forma perentoria. Y lo mismo ocurre con el desplazamiento hacia el chivo emisario. El chivo emisario merecerá su rabia y será difamado o aniquilado, pero lamentablemente esta no es la solución. Con el odio y la ira se destruye, pero no puede edificarse. Después de todo, la ira está entre los 7 pecados capitales, y la función primaria de desplazamiento no nos libera de ella. Aunque el chivo emisario sea el blanco de nuestra ira, el inocente elegido irracionalmente no nos liberará del odio ni de la cólera, no disminuirá nuestro sentimiento de frustración, porque el desorden está en nuestro espíritu, y mientras la semilla del rencor callado vaya germinando en el alma, siempre el odio y el resentimiento, por más que apunten contra inocentes, quedarán en el sujeto como un veneno que impide lograr la quietud y la armonía interior. Todo hombre que camina por la calle, por mínima que sea su instrucción, sabe que hay deberes que cumplir y que posee ciertos derechos. A la ley la ve como algo semioscuro que se le puede volver en contra, no tanto porque haya nacido mala, sino porque pueden ser malos los que manejan la ley. Latus sensu, el deber es aquello a que el hombre se siente obligado por la ley moral o por las leyes civiles. Todo deber tiene un derecho. Así tengo el deber de votar o de aprender, y en consecuencia tengo el derecho de votar y el de aprender. El derecho es el poder que tiene el hombre para hacer o dejar de hacer, poseer o exigir algunas cosas de acuerdo con las normas morales o las leyes civiles. Pero si bien todo deber tiene un derecho, no todo derecho tiene el correspondiente deber.
Así, por ejemplo, tengo el derecho de dar limosna o de donar locomotoras al ferrocarril, pero no el deber legal de hacerlo. Dos hombres que se encontrasen en un desierto, o mejor, dos náufragos que se encontraran en alta mar, cada uno en su pequeña barca, es seguro que piensan que no tienen por qué obedecer ninguna de las leyes escritas, como por ejemplo, permiso de navegación, portación de armas, carné de conductor de canoas, etc. Pero de lo que ambos están seguros es que uno no tiene por qué hacerlo esclavo al otro. Saben, sin que nadie se lo haya enseñado, que cada cual es libre de seguir su camino, o bien ponerse a jugar al dominó o a arreglar su embarcación. Parece que aquí hay ciertos derechos inalienables, como son la vida, la libertad respecto de la esclavitud y la libertad de trabajo. Parece natural que así sea. Por ello se llama derecho natural al que resulta de la naturaleza misma del hombre, independientemente de toda la ley escrita. Pero estos derechos naturales abstractos o indeterminados, concebidos luego a priori por los filósofos, no han tenido valor hasta que han sido consagrados por las instituciones y las costumbres, y luego ha pasado a las distintas constituciones. Ejemplo de derechos naturales son la libertad corporal e individual, la libertad de trabajo o de propiedad, es decir, todo aquello que se conciba como que le pertenece sin discusión y el náufrago antedicho en su canoa puede poseer. Consecuencia de todo esto, los manuales distinguen un derecho natural por oposición a un derecho positivo. Al primero suelen llamarlo subjetivo y al segundo objetivo. La mayoría reconoce que el derecho natural es inviolable, absoluto y universal. Inviolable, puesto que no puede ser violado jamás, como por ejemplo el derecho a la vida. No puede haber excepción para matar a una persona arbitrariamente, es decir, para ver si grita o se ríe antes de morir. Claro que hay excepciones, según la opinión de algunos autores, como veremos. Absoluto, porque contra él no prevalece nada. Se dice que no hay derecho contra el derecho, y puede llegar a ser exigido por la fuerza. Además, es absoluto a sí mismo porque vale para todo tiempo. Es decir, que es injusto que haya esclavos hoy, como lo fue hace 2000 años, como lo será dentro de 1000 años. También hay algunos que aquí cantan fuera de coro y partiendo de un empirismo ético dicen que puede evolucionar el derecho natural. Y finalmente universal porque vale también para todo lugar ese derecho natural. Esto es, no es legítimo asesinar aquí, ni en Tallahassee, ni en Taffy Viejo, ni en Samoa Occidental. El derecho objetivo, más propiamente positivo, en cambio, depende de la organización de la sociedad y puede variar de un lugar a otro y de un tiempo a otro. Así, por ejemplo, en la Grecia de Aristóteles no se exigía carné de conductor. Ya en Roma antigua era menester un permiso para conducir carros y cuadrigas y había tuercas. En Río Cuarto, hace medio siglo, se exigió carnet para conducir bicicletas. Para los autos en nuestro país se requieren 18 años y en el estado de Nueva York 16 años de edad, etc. En el derecho positivo, que se opone en la clasificación al derecho natural, y de acuerdo con lo antedicho, se trata de normas jurídicas que involucran derechos sociales, civiles y políticos, y en su mayoría están escritas, y si no están escritas, sancionadas ni promulgadas no se pueden aplicar. En el derecho natural hemos dicho que sus normas son inviolables sin excepción. Algunos concebían excepciones como Platón. Para Platón, por ejemplo, si es necesario que muera arbitrariamente un ciudadano para la felicidad de todos los otros, se justifica. Para la mayoría no se justifica, y aquí no hay mayoría que valga. Es para felicidad de la mayoría, pero sigue sin justificación. En el caso del náufrago, si el bote salvavidas con 10 sujetos se cruza con una canoa en la que va otro sujeto, los 10 pueden notificarle al pobre solitario que, por mayoría de 10 contra 1, han decidido comérselo debido a la hambruna. Eso no sería ni justo ni democrático. Quiere decir que Platón no tendría razón. Pero lamentablemente hay que reconocer que en la práctica siempre se le ha dado la razón a Platón. El comisario
aplicando un criterio pragmático, cuando pesca a un sujeto que anda poniendo bombas o disparando desde una ventana a los transeúntes, lo tortura hasta que diga cuáles son los otros que andan en la misma cosa. Considera que así, sacrificando a uno, le salva la vida a muchos otros ciudadanos que caminan en este momento en la calle. Análogamente, el que coloca la bomba, o generalmente el que ordena colocarla, sabe que habrá unos transeúntes inocentes que deberá sacrificar por el bien de la causa, que según él cree es la causa suprema. Asimismo, los países desarrollados prueban sus remedios en los hospitales de los subdesarrollados, etcétera, etcétera. Pero que se proceda así no quiere decir que deba ser así. En el derecho positivo, las leyes deben estar escritas para poderlas aplicar, o en distintas comunidades pueden estar arraigadas en la tradición y la costumbre. Pero objetivamente debe existir la norma, y esta norma debe existir con anterioridad al hecho. Universalmente se reconoce en el derecho positivo que el hecho debe ser posterior a la ley, o sea, que no debe haber ley ad post facto. De no ser así, de valer la ley posterior al hecho, se prestaría para grandes injusticias, como ocurrió con Inglaterra antes de la Carta Magna. Un individuo cruza bien la calle con su auto, con el semáforo en verde, se le cambia la ley por unos minutos, es decir, se le cambia de color, se le aplica la multa y luego se deja todo como está. Eso sería casi como la muerte civil. Casualmente eso fue lo primero que argumentó Servatius a cargo de la defensa de Adolf Eichmann, que era jefe de los SS durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía a su cargo campos de concentración, cámaras de gas, hornos crematorios y ordenaba deportaciones y ejecuciones en masa. El 11 de mayo de 1960, el desvaído individuo de orejas prominentes y avanzada calvicie descendió del ómnibus y caminaba por una calle poco iluminada de la ciudad de Buenos Aires. Parecía tan despreocupado como cualquier otro obrero de la Mercedes-Benz, pero estaba alerta desde hacía 15 años. A la mitad de la cuadra había un vagabundo sentado en un cajón. 15 metros más allá cuchicheaban dos comadres y un poco más allá dos obreros se habían detenido a encender sus cigarrillos. En eso entró en la calle un automóvil oscuro. Al verlo acercarse, Eichmann se dirigió instintivamente hacia la calle que tenía a su izquierda. El coche frenó bruscamente, sus puertas se abrieron y 4 hombres saltaron. Intentó huir, pero estaba acorralado. «Guten Abend, Herr Obersturmbannführer». Al oír semejante saludo, abrió la boca, pero un golpe en la cabeza le impidió gritar y se desplomó. Terminada la cacería de 15 años, fue llevado a Israel y comenzó el juicio. La defensa, como dijimos, a cargo de Servatius, argumentó que el Estado Libre de Israel había sido creado en 1948 y los hechos que se le imputaban a Eichmann eran anteriores a 1945. Por ello, basándose en que no puede haber ley posterior al hecho, solicitó su absolución. Y basándose en el derecho consuetudinario, alegó que debía ser juzgado por sus pares. Y allí con sus pares y con las leyes alemanas basó la defensa en el principio Befehl ist Befehl, axioma militar alemán que expresa órdenes son órdenes. De nada valió, privó el derecho natural que se considera universal y se lo mandó a la horca. Además, ya había sido aprobada la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y allí se reafirmaban derechos esenciales del derecho natural, como libertad de pensamiento, de opinión y de expresión, derecho a la educación, derecho de propiedad, inviolabilidad de domicilio, libertad de trabajo y, desde luego, el derecho a la vida. Y como hemos visto, el derecho a la vida es incuestionable. Puede ser legítimo matar en determinados casos, pero respecto de esta norma del derecho natural, la cosa está clara. Se trata de la afirmación del derecho a la vida de todo ser inocente, positivamente, y negativamente se trata de la prohibición de matar injustamente a otro. L'aurora di bianco vestita
te lo dirò. Coloro che rispetti un po' l'ingrano, più farlo un po', più farlo un po'. Coloro senti un poco ma si dolce, ti lascia stare, ti lascia stare. Veloce ti cogli a presso, non ti incroci, a guardare, a guardare. Así están las cosas con la complejidad de las leyes. Como ya no puede prácticamente existir una democracia directa en la que se consulte a todos y cada uno de los habitantes para dictar la ley, entonces existen los parlamentos. Y el parlamento es uno de los mayores logros de la humanidad. Encarna el poder legislativo y representa a la masa total de los ciudadanos que se da a sí misma las normas de vida. En algunas repúblicas presidencialistas, los parlamentos se limitan a dictar las leyes y, por ello, muchos ciudadanos se creen que esta es su única función. Cuando el parlamento se limita a eso, se dan los abusos de poder, las tiranías o las prórrogas de mandatos presidenciales. El parlamento tiene otra función capital, cual es la de otorgar o negar su confianza a los gobiernos, y entre otras, otra también importante como la de redactar el presupuesto. Generalmente hay dos cámaras en los parlamentos, la alta y la baja, lores y comunes, o senadores y diputados. El Senado viene del latín senatus. El Senado era la asamblea de patricios que formaba el Consejo Supremo de la antigua Roma. Senatus viene de senex, senis, adjetivo que designa al que tiene muchos años, esto es, al viejo. Y con el tiempo en Roma se fue reforzando el Senado y luego se fue imponiendo la costumbre de convertir en senadores a los antiguos magistrados. Esa costumbre se conserva en algunos países, desde luego no en el nuestro. La Cámara Alta viene a ser una especie de panteón de todo lo más viejo y desusado del mundo político. Allí van a parar los exministros, los banqueros, los políticos que se quedaron sin distrito por donde salir diputados, los mandatarios provinciales, etc. Y así como el Senado romano daba su consentimiento a las asambleas populares, los comicios, también la Cámara Alta o de senadores es una especie de regulador del fuego de la Cámara Joven o Cámara Baja. Todo esto puede funcionar maravillosamente con buenas intenciones y puede desquiciarse si se trata de entorpecer las funciones, por ejemplo, con el dilatar y enredar las sesiones, hablar mucho y obrar poco, faltar para que no haya quórum, abusar del prurito oratorio, etc. Y por la otra parte, si el Parlamento es bien intencionado, el Ejecutivo puede trabar su accionar abusando del veto. Claro que volvemos a lo mismo.
Si todos fueran santos, quizá no hace falta ni el parlamento. Y es lógico. Todo el mundo sabe cuando obra mal y bien. Por ello se dice que el deber es fácil de reconocer, pues es aquello que menos se desea hacer. Así que para portarse bien no es necesario siquiera conocer las leyes. Para portarse mal sí lo es. Por eso se dice que los delincuentes y los tránsfugas son los que mejor conocen las leyes. Y lamentablemente los hay porque donde hay buenas leyes también nacen malas costumbres. Pero si hubiese solo buenas costumbres, no habría menester leyes. Pero las leyes son necesarias como los jueces y los abogados, y allí también los hay buenos y malos. Lo mejor no es llegar al juez ni a los abogados. Hay hasta abogados del diablo. El abogado del diablo, la expresión, procede de los largos expedientes de canonización. En el Vaticano, expuestas las causas, siempre había un obispo que hacía de abogado del diablo buscándole las contras que pudiese haber para no otorgarla. Por eso tardaban tantos siglos a veces ciertas canonizaciones, como por ejemplo la de Juana de Arco. En Francia hay un proverbio que dice: 3 bolsas son necesarias para tratar con un abogado. Una bolsa de papeles, una de paciencia y una bolsa de dinero. Y respecto de lo último, en la India dicen que las manos de un abogado siempre están metidas en el bolsillo de uno. Los españoles dicen: teme a un abogado más que a un dolor de costado. Generalmente el refranero popular es contrario a la justicia, pues los dichos pertenecen al folclore que, como se sabe, es gestado por la clase baja, que es la que más sufre. Así, por ejemplo, se dice en Rusia: la ley es como un timón, hacia donde se la hace girar, allí va. Y agregan: la verdad es derecha, los jueces son torcidos. Pero si se tuercen es porque nosotros los permitimos. Por ello hay también un refrán ruso que dice: quien dice la verdad debe tener su caballo preparado y ensillado. Y también se queja la clase de abajo que el pequeño delito es condenado, mientras que el grande a veces es despistado. Es a lo que aludimos nosotros cuando hablamos del ladrón de gallinas. Pero eso es casi tan viejo como la injusticia, pues los chinos ya decían: quien roba una moneda es condenado, quien roba al Estado es coronado.
fines de enero de 1986 se suscitó una cuestión muy curiosa con un gato llamado Fred que vivía entre los libros de una biblioteca pública de Woodbury, en Connecticut. Se cree que el gato tiene unos 14 años y lo encontró en 1976 el personal de la biblioteca. Estaba perdido y temblando de frío fuera del edificio. Pero Phyllis Delaney, una de las usuarias, dijo: «No puedo usar la biblioteca con un gato en ella. Me daría un ataque al corazón. ¿Qué derechos son más importantes, los míos o los del gato?», aludiendo a sus derechos de usar la biblioteca como contribuyente, y pidió la expulsión del felino. Pero Stephanie Corney, una alumna de 6º grado, comenzó una campaña en defensa del gato y reunió 200 firmas y consiguió que enviaran 12 cartas a la municipalidad. Oficiales de la municipalidad buscaron en vano antecedentes legales sobre la permanencia de gatos en bibliotecas. Y mientras el tranquilo Fred practicaba relax entre los libros, Elizabeth Adams, oficial principal, dijo: «Parece que no hay nada escrito en la ley que prohíba el alojamiento de un gato en una biblioteca». La cuestión trascendió las fronteras de Connecticut y hubo llamadas telefónicas hasta de Boston. Mrs. Delaney recibió llamadas telefónicas groseras y hasta le dejaron una rata muerta en la casilla de la correspondencia. El consejo de la biblioteca le comunicó que los empleados de la institución son libres de mantener el gato por el resto de su vida natural, y le ofrecieron a su vez llevarle cualquier libro que necesitase a domicilio. Mrs. Delaney rechazó el ofrecimiento y comentó: «La gente me está ridiculizando como si fuese una vieja tonta. Ese gato tiene más inteligencia que la gente que lo defiende». Pero el hecho de que no se encuentren cosas sobre gatos en las leyes es raro, pues las leyes norteamericanas, como todas las legislaciones civilizadas, dan para todo. Si en la Constitución de un Estado, que está bastante pulida y copiada de otro, con agregados que intentan perfeccionarla, ya se nota cierta disparidad, ¿qué no ocurrirá con las leyes? La Constitución de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, autoriza a cualquier ciudadano a detener a otro si lo sorprende infraganti delito, y desde luego si le da el físico para llevarlo. La terrible complejidad de las leyes de los países civilizados, el desarrollo excesivo de cláusulas, subcláusulas y a veces su correspondiente reglamentación hacen que cuando se encuentre la ley ya envejecida subsistan cosas raras. Ejemplos en Estados Unidos. Un tribunal de Tennessee sentó que cuando una manada de perros ocupa las vías del ferrocarril, el maquinista no tiene obligación de tocar un silbato por cada perro. Otro tribunal municipal de Estados Unidos ha dictaminado que los expertos en yo-yo no pueden practicar su juego en las cercanías de las escuelas porque son una tentación para los niños y los distraen. Otra más complicada pertenece a la Junta de Compensación de California. Dice que los encargados de bares no contraen responsabilidad legal cuando juzgan la edad de los enanos. Y los ingleses no se quedan atrás. Un tribunal doméstico de Londres dice que una mujer tiene derecho a divorciarse si el esposo insiste en realizar todo el trabajo doméstico. Y el mismo tribunal sienta que la mujer no está obligada a soportar al esposo que fuma en pipa en el lecho matrimonial. Y por decisión oficial británica, las palomas no deben posarse en los techos de las casas o pasearse por los jardines de los vecinos. Y una ley de la Asociación Médica Alemana dice que los cálculos renales y el oro de los dientes extraídos son todavía propiedad del paciente. Siguiendo con estos ejemplos de leyes, digamos que el fiscal Charles Ireland de Estados Unidos afirma que no es delito criminal desearle a alguien que se caiga muerto. Estos ejemplos están consignados en La historia de la estupidez humana de Paul Tabori, editorial Dédalo, Buenos Aires, 1971, página 191 y siguiente. El caso del gato Fred está en el New York Times del 29 de enero de 1986.
Y los muertos han provocado muchos trastornos en la jurisprudencia, máxime hace de 3 a 5 siglos. El profesor Samuel Strike, latinizado Strictius, escribió en 1700 un libro denominado De Jure Spectrorum. Allí se pregunta si podría declararse muerto al esposo ausente si su espectro sigue rondando la casa. La respuesta es no, pues se sospecha de fraude. O sea que el esposo no solo se está haciendo el vivo, sino que está vivo. Otro problema importante que se planteó es si se hallaba un tesoro bajo la guía de los espíritus. El hallazgo era propiedad del descubridor o podía ser reclamado por el Estado. Allí había que andar con cuidado respecto de si era un espíritu maligno y de si actuaba solo como asesor. Los fantasmas también ocasionaban dificultades en el caso de alquiler de propiedades. ¿Tenía derecho el inquilino a dar por cancelado el contrato si en la vivienda aparecían fantasmas? El pleito se solucionaba así. Si los fantasmas eran tranquilos, esto es, producían solo algunos ruiditos y grititos soportables, el contrato seguía en vigencia. Si los gritos y ruidos eran fuertes y alejados de la propiedad, también seguía en vigencia. Si eran insoportables, podíase anular el contrato siempre que el propietario no demostrase que esos gritos y ruidos comenzaron con los nuevos inquilinos. En ese caso no se rompía el contrato, pues se consideraba que los inquilinos eran los que provocaban la enemistad de los espectros o fantasmas. En fin, hace un medio siglo, un abogado norteamericano comenzó a agrupar todas las leyes sancionadas por todos los gobiernos federales y estatales de los Estados Unidos. Trabajó 5 años y obtuvo la cifra final de 1.156.644 leyes. Y como la batalla entre los derechos estatales y federales nunca terminó del todo, hoy subsisten una docena de leyes diferentes sobre la pena de muerte, el alcoholismo y centenares de otras cuestiones. En Washington, por ejemplo, una joven conoció a un golfista profesional que le dio unos buenos consejos acerca de cómo mejorar su técnica para jugar al golf. Poco después el hombre le envió una factura por $200 por los consejos. La muchacha se creyó que era una broma, pero él aseguró que esa era la tarifa acostumbrada e insistió en el pago. La asombrada joven consultó a un abogado amigo. «Si vuelve a hablar del asunto, avísemelo», dijo el ave negra. A los pocos días recibió una factura de $100 por el consejo del abogado, y en definitiva tuvo que pagar las 2 facturas, $300 por recibir consejos. Los tratadistas alemanes del barroco escribían libros sobre la situación jurídica de una persona o de un objeto y luego los transportaban a todo el ámbito de las situaciones legales. Así escribieron sobre la situación de los molineros, panaderos, herreros, perros, palomas, etc. El doctor Heinrich Klüber, abogado de Wittenberg, escribió en 1734 sobre la situación jurídica de los perros, o sea, el libro De Jure Canum. En el primer capítulo hace una apología de los perros y de sus actos heroicos. En el tercer capítulo entra en los problemas concretos suscitados por la situación jurídica de los perros. Por ejemplo, en la ley de sucesión. Allí se descubre que un perro no puede ser considerado propiedad hereditaria, desde luego según el doctor Klüber. Otro problema que plantea dicho autor, en otro orden de cosas, es si la dama que viaja sola en la diligencia inesperadamente da a luz, si debe pagar el billete del niño recién nacido o bien con el suyo solo es suficiente.
Concluyendo, desde la cultura hemos ido a parar a la sociedad y luego a las pautas y leyes. Pero ¿quién nos dotó de la idea de lo que es justo e injusto? Desde la antigüedad y la Edad Media se viene repitiendo que fue Dios quien nos concedió el cerebro y el corazón. Así, cualquier negro del África o cualquier amarillo del Asia no necesita haber leído a Platón ni a Kant para darse cuenta de que es mejor dejarle el pan que sobra a un pobre antes que matarlo de hambre. Todo el mundo sabe que hacer un beneficio es más honroso que cometer un ultraje. La conciencia moral proviene de Dios. Los hombres varían de comunidad en comunidad, de cultura en cultura, de tiempo en tiempo, pero Dios no. De allí que la ley del derecho natural deba a la larga fundarse en la ley eterna para muchos tratadistas. Pero si fuese así, la balanza de la justicia tendría que funcionar siempre igual, porque sería la misma donde quiera se den los credos y costumbres más dispares. Sin embargo, hemos visto que los empiristas éticos no están muy de acuerdo con esto y hacen inclinar un platillo más que otro. O sea, hacen variar lo justo e injusto culturalmente, es decir, de acuerdo con la costumbre que dio las pautas de conducta que luego originaron las leyes que pueden ser distintas según las comunidades. Pero siempre ocurre que cuando un individuo pasa frente al Palacio de Justicia, mira con cierto azoramiento y respeto la balanza, pero otro que ha tenido que ir a parar varias veces a los tribunales en reclamo de justicia, la mira con otros ojos, como dejando escapar una sonrisa con la boca para el costado y como diciendo: ¿y dónde está aquí la justicia? Apenas se arma un entredicho o entrevero o un pleito, o apenas se destapa un chanchullo, hay que ir a parar al juzgado, donde van todos los pleitos, y para que salga de allí cuesta en todo sentido. De allí el refrán: más vale mal arreglo que buen pleito, o como antes dijeron los chinos, ganar un pleito es adquirir una gallina y perder una vaca. Cuando uno se topa con un buscapleitos, o cuando un sujeto le dice a otro: reclámelo judicialmente, aquel y este van a parar a los tribunales previo paso por la antesala del abogado. Y los abogados están siempre dispuestos a ampliar el pleito antes que a achicarlo. Pero hemos visto que ellos no tienen la culpa, pues como dice Charles Dickens, si no hubiera malas gentes, no habría leguleyos. Por otra parte, Saavedra Fajardo dice: quien hoy planta un pleito, cría una planta que cuando da fruta, es fruta para otro. Ocurre a veces que el justo que tiene razón va en busca de justicia y se da con la injusticia. Allí lo que más encoleriza es el saber que tiene razón. Le queda a uno el recurso de apelar, pero ya el pleito se alarga y la justicia se hace lenta. Precisamente una cualidad esencial de la justicia consiste en que debe ser administrada prontamente. Dilatarla es ya una injusticia. Y a veces la cosa se dilata tanto que la alcanza el juicio de la historia. El juicio de la historia puede ser imparcial, pero es tan justo y tan lerdo que a veces por tardío llega a ser injusto. Casi se puede decir que entre nosotros la injusticia es más vieja que la justicia, pues cuando vinieron los conquistadores practicaron la injusticia y todavía no teníamos nuestras propias leyes o constituciones, así que podíamos hacer medianamente justicia. Por ello, dice después el Martín Fierro con alcance universal: la ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico, no la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho más grande y solo enrieda a los chicos. Choteaubriand dice: la justicia es el pan del pueblo que siempre está hambriento de ella. Sea como fuere, será menester que los jueces, que los hubo y los habrá en todas las comunidades, tengan el criterio para proceder. En todas partes hay leyes, pero no es tan importante que las haya, sino que se cumplan. Las leyes benignas rara vez son obedecidas, las demasiado severas rara vez son ejecutadas.
Hay que saber buscar el punto medio, esto es, el equilibrio que simboliza esa balanza. Una parte integrante de la justicia es la misericordia, dice Bossuet. Y San Agustín reconoce que en donde no hay caridad no puede haber justicia. Solo hay que saber administrar esa misericordia, pues ya advierte el Talmud. El que es misericordioso con los hombres crueles, acaba por ser cruel con los hombres misericordiosos. Y en efecto, no es mejor la fama del juez riguroso que la del juez compasivo. Castigarlo todo, dice Quevedo, es manchar con sangre la majestad del imperio, y perdonarlo todo es menosprecio al imperio. En suma, mirando así, parece que hay más injusticia que justicia. El príncipe inclina la balanza hacia sí, el rico soborna al juez, y hasta algunos pobres buscan palenque ande rascarse, haciéndose amigos del juez. No obstante, queda el consuelo de saber que Dios nunca es injusto con los hombres, sino que los hombres son injustos entre ellos. A los ojos de Dios, los más desgraciados no son los que sufren una injusticia, sino los que la cometen. Es lo que expresó Pitágoras cuando dijo: si sufres una injusticia, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerla. La primera ley del que administra justicia será respetarse a sí mismo, porque, como dice Balmes, quien no ha manejado con delicadeza los negocios particulares no puede manejar los públicos donde hay mayor cebo y menos peligro. Pero para el hombre honrado, la satisfacción de servir bien es el mejor premio. El hombre honrado subordina su derecho al deber, pero el juez honrado, además de hacer todo esto, todavía subordina su deber al derecho y por ello llega a esclavizarse. Y en efecto, el juez probo ya no depende de los suyos, sino del público. Y hasta el bien propio ha de considerarlo como ajeno, porque una vez puesta la toga, no habrá amigos ni enemigos, ni seres queridos ni familiares. Es difícil, pero no imposible. No hay pasión que no sea enemiga de la justicia. Sin pasión y con equidad, la felicidad y la armonía se convertirán en una aurora más prometedora, y la promesa de un mundo mejor será siempre la esperanza, basada en aquel juez de espíritu rígido como el bronce para la cosa pública y blando en su interior con las bondades del alma. En el transcurso del programa hemos escuchado fragmentos de Peer Gynt de Grieg, intermezzo y coro de Los campesinos de caballería rusticana de Pietro Mascagni,
Marcha del Toreador de la ópera Carmen de Bizet. Las canciones populares: Canta per me de Curtis, Granada de Lara, Matinata de León Cavallo, Funiculi, Funicula de Densa. Allegretto scherzando de la Sinfonía número 8 de Beethoven y fragmentos de Capricho Italiano de Tchaikovsky y de Rhapsody in Blue de Gershwin. Libretos, relatos, selección musical y compaginación general de quien les habla, Arnaldo Pérez Watt o Walter Tolaba, cuyo email es perezwatt@hotmail.com. Será hasta nuestra próxima audición, siempre en este horario y por esta onda. Gracias